Saludos cordiales, mi nombre es Gloria Garay, soy estudiante de la licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula y en esta oportunidad presentaré el tema de los signos vitales. El ejercicio de la enfermería profesional actualizada exige una excelente preparación para poseer aquellas habilidades que permitan conocer y ofrecer atención adecuada al paciente. Como paso inicial de la exploración física, deben evaluarse correctamente los signos vitales. Estos signos vitales son valores que permiten estimar la efectividad de la circulación, de la respiración y de las funciones neurológicas basales y su réplica a diferentes estímulos fisiológicos y patológicos. Son la cuantificación de acciones fisiológicas como la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, la presión arterial y la oximetría. Indican que un individuo está vivo y la calidad del funcionamiento orgánico. Cambian de un individuo a otro y en el mismo ser en diferentes momentos del día. Las principales variables que alteran los signos vitales son la edad, el sexo, el ejercicio físico, el embarazo, el estado emocional, la toma de medicamentos, el estado hemodinámico. Antes que nada, como recomendaciones previo a, tenemos que se debe preparar con anticipación los equipos necesarios, un lavado correcto de las manos e higiene general, preparar el lugar, una habitación tranquila y climatizada, sin ruidos innecesarios, evitar tiempos prolongados de espera, procurar que el paciente se encuentre relajado en todo momento y, por supuesto, guardar silencio. Bien, ya entrando en materia sobre los signos o constantes vitales, sabemos que el pulso arterial o frecuencia cardíaca, el pulso, pues se refiere a la onda pulsátil de la sangre originada en la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta en la expansión y la contracción regular del calibre de las arterias. La velocidad del pulso, es decir, los latidos del corazón por minuto, corresponden a la frecuencia cardíaca. La temperatura corporal. Esto se define como el grado de calor conservado por el equilibrio entre el calor generado, o sea, la termogénesis, y el calor perdido, la termólisis, por el organismo. La presión arterial resulta de la fuerza ejercida por la columna de la sangre impulsada por el corazón hacia los vasos sanguíneos. Y también la frecuencia respiratoria, no menos importante, se refiere al ciclo respiratorio que comprende una fase de inspiración y otra de expiración. La frecuencia respiratoria es el número de veces que una persona respira por minuto. Empezando en esta parte, pues la onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón, percibida por la palpación de una arteria, a lo que nos referimos como pulso arterial, tiene 4 objetivos: frecuencia, ritmo, amplitud y simetría. En la frecuencia se miden la cantidad de latidos por minuto. En el ritmo se espera que se puedan conocer la regularidad de los intervalos entre una pulsación y otra. En la amplitud se conoce el volumen del pulso. En la simetría, o también llamada igualdad, se conoce comparando los pulsos periféricos de ambos lados del cuerpo. Para un adulto que tenga una salud estable, aproximadamente se dan de 70 a 80 latidos por minuto. Y para este, pues utilizamos un reloj con segundero, el cual nos va a permitir contar, cuantificar las cantidades de latidos por minuto en un adulto. Para este procedimiento, primero, bueno, el paciente debe estar
como con la extremidad apoyada o sostenida con la palma hacia arriba. Se debe aplicar suavemente las yemas del dedo índice de la persona que lo está tomando y medio en el punto en que la arteria pasa por el hueso. Se deben contar los latidos durante 15, 20 o 30 segundos y luego multiplicarlos por ese valor, ya sea si es por 15 va a ser por 4, si es por 20 va a ser por 3 y si es por 30 va a ser por 2, respectivamente. Si el pulso refleja alguna irregularidad, se debe llevar el conteo durante 1 minuto completo o incluso más. Luego, pues, como en todos los diagnósticos que se estén dando en la toma de signos vitales, se deben registrar las interpretaciones y los hallazgos para que se puedan tomar las decisiones correctas y pertinentes. Esto para tomar el pulso en la arteria radial. Ahora, para la técnica de la frecuencia, primero se debe colocar al paciente en una sedestación o de cúbito supino, colocar el diafragma del estetoscopio en el quinto espacio intercostal, línea medioclavicular izquierda. Como tercer lugar, contar los latidos en 6, 15 o 30 segundos y multiplicarlo por 10, 4 o 2 según corresponda a cada uno, para obtener el número de latidos por minuto. En la temperatura corporal, conocemos que esta es una magnitud referida a las nociones generales o calor, o sea, de frío o calor que puede ser medida con un termómetro. Dos tipos de temperatura, las temperaturas externas y las internas. En las externas tenemos que podemos medirla en la axila o en la frente. En las temperaturas internas podemos medir cuántos grados centígrados o ya sea en grados Fahrenheit, la temperatura en la boca, el recto y la membrana timpánica. Para esto utilizaremos lo que podemos ver en pantalla, un termómetro digital, y también existen otros utensilios o equipos destinados para este fin. En el procedimiento, primero, aquí está el termómetro digital. Primero se debe asegurar de que la columna de mercurio marque menos de 35 grados centígrados. En este caso, pues, si se está usando este termómetro digital, es un poco más sencillo, porque aquí ya marca los grados al introducir, como se puede ver en la imagen, en la axila del paciente por unos momentos, ya que este termómetro digital posee una alarma. Cuando se ha empleado, ya reconocido cuántos grados centígrados son la temperatura del paciente, pues da la alarma y no hay problema, es un poco más sencillo. En el caso de los de mercurio, pues se habla de que primero se asegure que la columna de mercurio marque menos de 35 grados centígrados. Esto para una mejor precisión. Se debe limpiar con una torunda alcoholada el termómetro para desinfectarlo. Se debe, tomar un tiempo de coloración. Para el bucal, 3 minutos. En pacientes sin alteración de conciencia. En la axila o la ingle, previamente seca, se debe colocar el termómetro de 3 a 5 minutos. Para el rectal, el paciente en decúbito lateral con genuflexión de los miembros inferiores, luego introducir en el recto el termómetro lubricado y esperar 1 minuto. Como repito, esto para los termómetros de mercurio. Este es un poco más sencillo, se sigue el mismo procedimiento, pero pues aquí no hay que esperar, sino que solo se enciende el termómetro, se aplica ya sea externa o interna la temperatura
y pues se espera la alarma. Seguidamente, para todos los casos, se retira el termómetro y se lee. Se debe interpretar y actuar ante la evidencia de alteración. Todo anotando siempre los cambios y tomando en cuenta que hay variaciones para este caso. Para la frecuencia respiratoria, vamos a utilizar lo que es un fonendoscopio o estetoscopio y también el reloj con segundero. Bien, para una respiración normal, se dice que consiste en la sucesión rítmica y fluida de los movimientos de expansión, o sea, inspiración, y de retracción, expiración torácica, sin que el ojo pueda observar ningún intervalo entre el final del uno y el comienzo del otro. Para un adulto normal, se da entre 15 a 20 respiraciones por minuto. En frecuencia, en profundidad y en ritmo. En frecuencia se vuelve eupnea, o sea, está la parte normal, cuando se dan 12 a 20 respiraciones por minuto. Taquipnea, cuando son más de 20 respiraciones por minuto. Bradipnea, menos de 12 respiraciones por minuto. Apnea es un periodo sin movimientos respiratorios. En la profundidad, la batipnea es el aumento de la profundidad de la respiración. También se da una respiración superficial y un patrón respiratorio de Kussmaul, que ocurre en situaciones de acidosis metabólica. En el ritmo hay una respiración de Cheyne-Stokes y una respiración de Biot. Parece, como mencioné, vamos a usar el reloj y el fonendoscopio. En este procedimiento, bueno, para valorar la frecuencia respiratoria mediante inspección, primero se pone en este sentido lo más cómodo posible y sin alterar al paciente para poder medir y contar correctamente los movimientos torácicos, o sea, la expansión torácica. Se debe contar hasta 30 segundos y multiplicar este valor por 2 si la respiración es regular. Controlar durante 1 minuto o más tiempo si es necesario en pacientes con respiración irregular. Luego se debe registrar el dato, interpretarlo y actuar según el hallazgo. De acuerdo a la técnica para valorar la frecuencia respiratoria mediante auscultación, hay que colocar al paciente en sedestación. Luego, de acuerdo a la proyección anatómica de los pulmones en el tórax, colocar el diafragma del fonendoscopio o estetoscopio sobre la pared torácica de manera que no quede situado sobre alguna estructura ósea, o sea, sobre una región interescaudoventral, fosa supraclavicular, y se debe cuantificar el número de respiraciones en 30, multiplicándolas por 2 si la respiración es regular. En caso de que la respiración sea irregular, se debe hacer por 1 minuto. Luego registrar el dato, interpretarlo y actuar según el hallazgo. De igual manera. Para la presión arterial, muy importante, utilizamos un tensiómetro o esfigmomanómetro. Que pues tiene un medidor que se mide a escalas de milímetros de mercurio. Se encarga de medir esa presión que ejerce la sangre oxigenada contra la pared de las arterias. Y vamos a tener 2 tipos y una diferencia. La sistólica es el valor máximo de la presión arterial. Se refiere al efecto de presión que ejerce la sangre sobre la pared de los vasos. Y la diastólica es el valor mínimo de la presión arterial. Depende de la resistencia vascular periférica. Ahora, la presión de pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. En un adulto
que esté saludable, el valor normal es de 120/80 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el procedimiento? Este procedimiento, pues, es un poco más exacto. Le vamos a poner mucha atención. Bien, técnica para la toma de presión arterial con esfigmomanómetro. Técnica para la toma de presión arterial con esfigmomanómetro aneroide. Idealmente el paciente debe estar descansado, acostado o sentado, o sea, que esté relajado. Se debe ubicar el brazo apoyado en su cama o mesa en posición supina, o sea, hacia adelante. Colocar el tensiómetro en una mesa cercana de manera que la escala sea visible para el enfermero. Fijar el brazalete alrededor del brazo, previa selección del manguito de tamaño adecuado. O sea, dependiendo si es niño, adulto, si es una persona obesa o es una persona extremadamente delgada. Con el borde inferior 2.5 centímetros. Por encima de la articulación del codo, altura que corresponda a la del corazón, evitando la excesiva presión del brazo. Seguidamente, se palpa la arteria radial, insufle en forma continua y rápida hasta el nivel que deje de percibir el pulso. Esto equivale a presión sistólica palpatoria. Luego, se desinfla totalmente el manguito en forma rápida y continua. Se esperan 30 segundos antes de reinsuflar. Luego, se coloca el estetoscopio o fonendoscopio en posición de uso en los oídos con las olivas hacia adelante. Con las puntas de los dedos medio e índice se debe localizar la pulsación más fuerte, colocando el estetoscopio en este lugar, procurando que este no quede por abajo del brazalete, solo que toque la piel sin presionar, sostener la perilla de goma con la otra mano y cerrar la válvula. Se debe mantener el estetoscopio sobre la arteria. Realizar la acción de bombeo con la perilla e insuflar continua y rápidamente el brazalete hasta que el mercurio se eleve, ya sea a 30 o a 20 milímetros de mercurio por arriba del nivel de la presión sistólica palpatoria. Luego se procede a aflojar cuidadosamente la válvula y dejar que el aire escape lentamente, o sea, de 2 a 4 milímetros de mercurio por segundo. Escuchar con atención el primer latido claro y rítmico. Observar el nivel de la escala de mercurio y hacer la respectiva lectura. Esta cifra es la presión sistólica auscultatoria. Se sigue abriendo la válvula para que el aire escape lentamente y se mantiene la mirada fija en la columna de mercurio. Luego se escucha cuando el sonido agudo cambia por un golpe fuerte y amortiguado. Este último sonido, claro, es la presión diastólica auscultatoria. Para el paso 11 se abre completamente la válvula, dejando escapar todo el aire del brazalete y retiramos. Repetimos el procedimiento para confirmar los valores obtenidos o bien para aclarar las dudas. Como en la toma de signos vitales, registrar las anotaciones correspondientes y tomar las conductas pertinentes a los hallazgos. O sea, es decir, que se deben ir anotando todos aquellos cambios que vayan ocurriendo en el paciente. Bueno, y finalizo diciendo que enfermería, disciplina, atención, cuidados, éxitos.